El tema de hoy es la oralidad en el contexto y como instrumento en el nuevo sistema procesal de familia. El centro de la oralidad es la persona, y en una materia tan sensible como el derecho de familia, ponerle rostro es muy importante. Que los administradores de justicia puedan ver a esa niña, a ese niño, a ese adolescente, a esa mujer, a ese hombre que claman por justicia. En esta materia que es tan vulnerable, tan sensible, donde lo importante es que juezas y jueces puedan escuchar a las personas. Y lo más importante de este nuevo sistema procesal es que vamos a cumplir ese clamado principio constitucional de una justicia pronta y cumplida. Comienzo explicando que el nuevo sistema procesal de familia, como todos los de esta época, no puede ser un sistema primitivo de aplicación normativa puramente literalista, ni procedimentalista, sino que es un sistema refinado de última generación que debe ser coherente, integral, autosuficiente. Requiere tanto de personas abogadas litigantes como personas juzgadoras con vastas competencias profesionales en las áreas del saber hacer, del saber estar y del saber ser. Los planteamientos y aplicaciones deben ser entonces de carácter sistemáticos en atención al espíritu y finalidad de las normas como sistema. El nuevo sistema debe significar coherencia, integralidad, suficiencia, debe tenderse como un todo presente en las partes. Es coherencia en virtud de su espíritu y en virtud de su finalidad. Es un todo, en virtud de las normas de rango superior, a saber, la Constitución y los instrumentos internacionales que deben prevalecer sobre las otras normas y que tanto administradores de justicia como las personas abogadas litigantes deben conocer. Esa integralidad y suficiencia a partir de una serie de principios rectores que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta exposición. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu y finalidad de este nuevo sistema? La respuesta la encontramos en el artículo 6 del Código Procesal de Familia. Ese espíritu y finalidad es la persona. Algunos suelen ahora decir la persona humana. ¿Y qué quiere decir en el centro del sistema que sea la persona? Esto quiere decir fundamentalmente respeto, dignidad, igualdad, integridad, escucha, consideración, oportunidad de crecimiento. Quiere decir que el tiempo y los recursos invertidos estén justificados a partir del desarrollo de competencias profesionales y laborales por parte de los expertos, involucrados en desarrollar el proceso, sean las personas juzgadoras, las personas abogadas litigantes, los integrantes de equipos interdisciplinarios, los técnicos judiciales, las autoridades administrativas y policiales. Que la persona hacia el centro debe significar un nivel mínimo de condiciones, aspirando a un nivel óptimo de calidad. Quiere decir que los recursos estén estratégicamente dispuestos para obtener el mejor resultado. Dentro de esta línea de ideas se establece una especial encomienda en efectivizar los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, como lo mencionan los artículos
7 y 8 de este nuevo Código Procesal de Familia. Ahora bien, para lograr este cometido, debe tener la persona, o se debe tener a la persona como el centro. Deben puntualizarse varias ideas de suma importancia en esa organización estratégica que tiene como centro a la persona. En primer lugar, la denominada instrumentalidad. Esto es, que las normas procesales tienen como fin efectivizar las normas de fondo. Así, la norma procesal debe ser una herramienta, un instrumento para aplicar el derecho de fondo del derecho de familia. Este concepto está incluido en el Código Procesal de Familia, sobre todo en los artículos 1 y 2. En segundo lugar, debemos remarcar el concepto de contextualizar las aplicaciones de las normas procesales, conforme lo hace el artículo 2 de este nuevo código, relativa a la figura del macro del debido proceso. Contextualización, que debe abarcar todos los institutos y partes en este sistema. Esta contextualización debe realizarse en armonía con las necesidades y características propias de la materia de familia. Contexto que significa un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Así, debemos insistir en que toda la aplicación de esta materia procesal, toda la aplicación procesal en este sistema, se debe contextualizar conforme con las necesidades y características de la materia familiar. A la par de estas tres ideas que se han esbozado y que recapitulamos, a saber, como la persona como centro, la instrumentalidad y la contextualización, y debemos hablar entonces de la suficiencia normativa y de los principios rectores. La suficiencia y los principios rectores son una forma de ordenar estratégicamente hacia el espíritu y finalidad del sistema que hemos recalcado, que es tener como centro a la persona. La suficiencia normativa significa que las normas que se van a utilizar son las especialmente diseñadas y las que garantizan la instrumentalidad y la contextualización, y en los casos excepcionales que se acuda a otras normas. Estas se van a aplicar conforme a los principios rectores. Los principios rectores son, por decirlo así, los ingredientes que tienen todas las normas procesales del sistema. Lo cierto es que todo lo que se cree o se aplique debe entenderse como remojado, como esos ingredientes esenciales para darle la consistencia y el sabor a todo el conjunto. La consistencia y el sabor, es decir, el espíritu y la finalidad de la receta, que es tener como centro a la persona. Todo esto es necesario explicarlo dentro de este sistema nuevo, que es más sofisticado, de nueva generación, para explicar la oralidad dentro del sistema como una prevalencia. Debe ser una oralidad que tenga a la persona como centro en los términos que hemos explicado. Debe ser una oralidad que resulte instrumental para aplicar y efectivizar las normas de fondo del derecho de familia. Debe ser una oralidad contextualizada, en armonía con las necesidades y con las características de la materia de familia. Desde una oralidad que muchos han llamado remojada en los principios rectores que garantizan la suficiencia del sistema y que deben asegurar que esa persona sea el centro, que esa niña, que ese niño, que ese adolescente,
que ese hombre, que esa mujer sean el centro, porque son los que están clamando justicia, porque son los que requieren la aplicación de este nuevo Código Procesal de Familia. Dentro de esta línea de ideas, debemos de hablar de la oralidad como una regla, entendida como un sistema de audiencias, pues lo oral debe prevalecer sobre la escritura. La escritura va a ser la excepción. Y aquí, tanto los administradores de justicia como las personas abogadas litigantes, debemos cambiar el esquema del cual fuimos formados en la universidad, donde nos enseñaron solo a realizar escritos. Tenemos que aprender a desenvolvernos en una audiencia oral. El artículo 4 dice: salvo disposición en contrario, los procedimientos que regula este código se regirán por el sistema procesal de oralidad. Como se viene de una tradición escrita muy fuerte, sobre todo en la materia de familia, porque poco a poco en nuestro país, en otras materias, esto ha venido cambiando, se han hecho los procesos más expeditos al ser orales, y es lo que queremos que ocurra también con la aplicación de este nuevo Código Procesal de Familia. Deben las personas estar atentas a que no haya tendencia a regresar a la escritura o fortalecer la excepción de la escritura. Los artículos 61 y 62 nos indican que las gestiones deben ser en español, salvo en aquellos casos de actuaciones verbales en que quienes intervienen hablan una misma lengua indígena nacional. El lenguaje debe ser un lenguaje sencillo, claro, informal y de fácil entendimiento. Ahora bien, esta oralidad contextualizada e instrumentalizada de familia agrega un elemento derivado del principio rector de ausencia de contención, que es uno de los sentidos que propugna por un lenguaje constructivo, no adversarial, que no incremente la intensidad en el conflicto. Este principio lo vemos reflejado en la última frase del inciso 8 del numeral 31, cuando manda a la persona juzgadora a buscar que las partes no generen mayor intensidad en el conflicto. Igual se manifiesta el artículo 62 cuando dispone que se debe evitar el lenguaje adversarial. En el artículo 224, párrafo tercero, ahí abro comillas, la autoridad judicial invitará a las partes a conciliar, evitará el lenguaje adversarial y solicitará mantener una conducta respetuosa y conciliadora, evitando discusiones acerca de los hechos que motivaron el conflicto. Y ahí cierro comillas. En fin, se trata de un deber de utilizar un lenguaje no adversarial y de la prohibición de generar mayor intensidad en el conflicto, sobre todo en esta materia como es el derecho de familia, donde las personas se encuentran más vulnerables, más sensibles. Debe tenerse claridad de que el sistema debe tender en primer lugar al abordaje integral del asunto, con herramientas, por ejemplo, las citadas en los artículos del 13 al 15 de este nuevo código, según los cuales se dan a conocer y la persona juzgadora debe conocer todos los procesos administrativos y judiciales que tienen las partes para que se determine cuáles se conocerán en una sola audiencia y probablemente se decidan en una misma sentencia. En segundo lugar, el conflicto debe asumirse desde una perspectiva interdisciplinaria. Y las personas juzgadoras y las abogadas litigantes deben estar preparadas y sensibilizadas para ello. Por eso hay que recalcar ese cambio de esquema del que venimos preparados las abogadas y los abogados litigantes
en nuestra forma de llevar los procesos, porque la oralidad será el eje fundamental. Los equipos interdisciplinarios deben intervenir para acercarse lo más posible a la situación, al conflicto en sus diversas etapas, incluyendo el seguimiento. Otra faceta que, conforme al artículo 10 de este nuevo Código Procesal de Familia, es que los sujetos deben construir el camino interinstitucional para coordinar con entes u organizaciones comunales, regionales o nacionales. Personas juzgadoras, personas litigantes, deben mapear los recursos institucionales que puedan coadyuvar en la solución efectiva del asunto. Estas tres I's deben tenerse muy claras: la concentración, la inmediación, que a continuación se hablará. Ahora bien, la oralidad del nuevo sistema procesal de familia, a la par de esas características que hemos hablado, de un lenguaje sencillo, constructivo y de estar imbuida en esas tres I's, a saber, la integralidad, la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad, deben ser acompañadas con la concentración, la inmediación y la privacidad. La oralidad sería entonces aquel sistema que logra reunir dentro de su seno dos aspectos procesales básicos como son la concentración y la inmediación, que direccionados a un proceso determinado, el contradictorio, se verifique en una sola audiencia o audiencias consecutivas que no alteren la atención de las personas juzgadoras al caso específico, y que siempre exista una identidad en ella en todo el proceso. La identidad no solo subjetiva con las partes en cuanto a la concentración, que lo que permite es conocer a las personas, sino que esencialmente pueden tener seguridad los usuarios que la persona que recibe la audiencia, por ende la prueba, sea la misma que va a definir el proceso. Actualmente esto no es así. Posiblemente la persona que está recibiendo prueba en alguna etapa en el actual Código de Familia no será posiblemente la que vaya a resolver por cualquier motivo. El Código Procesal de Familia aborda estos dos ingredientes de inmediación y de concentración en su desarrollo de varias formas. El artículo 27 claramente dice: la solicitud de recusación no suspenderá la práctica de los actos procesales y estos verán o serán válidos aunque se le declare fundada la recusación, salvo que se lesione el principio de inmediación. El artículo 74, en su párrafo final, regula: al decretar la suspensión, el despacho deberá respetar los principios de inmediación y concentración que rigen el sistema procesal de oralidad. La última parte del artículo 106 indica: violación del orden jurídico resultante de la incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio, siempre que no resulte afectado el principio de inmediación y con la condición que se trate de cuestiones que se hayan propuesto y debatido en el proceso. Los artículos 124 y 125 explican y desarrollan el principio de concentración. El 124 señala el principio de concentración en la audiencia. Todos los actos de la audiencia deben llevarse a cabo en forma consecutiva, pudiendo únicamente interrumpirse las audiencias por motivo de horario de los despachos o por cualquier otra situación que ocurra que imposibilite la diligencia, pero en todo caso debe proseguirse lo antes posible ese mismo día o al día siguiente.
conservando siempre la unidad de la audiencia. Y el artículo 125, en cuanto a la suspensión y continuación de las audiencias de prueba y decisorias, señala cuando sea necesario por la imposibilidad de práctica probatoria para considerar aspectos procesales complejos y por el inminente arreglo conciliatorio entre las partes o la enfermedad de la persona juzgadora, algunas de las partes del proceso o sus representantes profesionales se pueden suspender las diligencias de una audiencia probatoria y la decisoria final, hasta por un máximo de 15 días hábiles, en cuyo caso el tribunal deberá indicar en ese momento la fecha y la hora de la continuación. Quien o quienes inician presidiendo la audiencia deberán finalizarla y dictar el fallo. Si no se pudiera continuar con esta audiencia por motivos de imposibilidad de la persona juzgadora o un miembro del tribunal, se deberá nuevamente iniciar la audiencia con otras personas juzgadoras. El artículo número 160 de este código también expresa el principio de inmediación. Dice ese artículo: lugar, momento y forma de la práctica de las pruebas. Las pruebas se practicarán en el momento que señale la autoridad judicial y en el asiento del despacho. Se podrá realizar la recepción de pruebas en lugar diverso cuando las circunstancias lo ameriten o utilizarse medios tecnológicos disponibles, siempre y cuando se garantice el debido proceso y el principio de inmediación. Ahora bien, a la concentración y a la inmediación le acompañan en la oralidad contextualizada e instrumentalizada del proceso de familia un tercer aspecto, que es la privacidad, respecto del cual debemos comentar que, al contrario de otros sistemas procesales de oralidad que responden a efectivar otro derecho de fondo, la oralidad de familia no es pública, es privada. Así lo especifica el artículo 4 y el artículo 121, que disponen que toda audiencia judicial será privada, sin perjuicio de las personas ajenas al proceso, cuando la autoridad judicial lo autorice con la necesaria anuencia de las partes, siempre y cuando esa presencia tenga una finalidad académica o de colaboración con las partes o de la propia autoridad judicial, que a veces son estudiantes de derecho, abogados recién graduados, que tal vez están aprendiendo, pero eso sí, todas las partes tienen que estar de acuerdo. Ahora bien, dentro de esa oralidad instrumentalizada y contextualizada, necesariamente debemos hacer el nexo y así sistematizar con la actividad judicial defectuosa de los artículos del 90 al 93 de este Código Procesal de Familia, en virtud de la cual debe tenerse claro que primero ha de buscarse la solución a vicios procesales con posibilidad de subsanación y tener como última opción la nulidad. Si consultamos el artículo 90 de este código, constatamos los siguientes principios que han de guiar la actividad procesal judicial defectuosa y que coinciden con los de la doctrina moderna, a saber serían el principio de especificidad, en virtud del cual no se decreta una nulidad por causa no prevista en la legislación. Tenemos también el principio de instrumentalidad de las formas, por el cual no puede decretarse la nulidad cuando el acto procesal ha logrado su finalidad, pues la nulidad debe tener una utilidad para el proceso. También debemos tener presente que la nulidad debe ser la última opción para corregir los vicios del proceso. Otro de los principios es el principio de convalidación, que implica que las nulidades se convalidan por consentimiento tácito o expreso de quien puede y debe reclamarlas, por preclusión
salvo que se trate de actos inexistentes. Desde luego que tenemos que tener presente la tutela que ordenan los artículos 7 y 8 sobre personas en estado de vulnerabilidad. Y otro de los principios es el de subsanación y conservación de los actos, que consiste en el derecho de las partes y el deber de las personas juzgadoras en subsanar los actos antes de decretar nulidades y de mantener los actos que no fueren afectados. Este principio lo vemos reflejado en el artículo 92. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 91 de este nuevo Código Procesal de Familia, si es del caso que una situación de existencia de un vicio que no puede de ninguna forma subsanarse, la persona juzgadora debe, como ya lo habíamos mencionado, revisar las actuaciones procesales que hasta entonces se han llevado a cabo y ordenar mantener los actos que no hayan sido afectados por el vicio considerado, incluso actos que pudieran haberse dado con posterioridad a este vicio y del cual no tiene relación causal importante que consolide la necesidad de anularlo también. Así, la oralidad instrumentalizada y contextualizada de este sistema debe encontrar su equilibrio adecuado con estas reglas de la actividad procesal defectuosa, en la que la nulidad es la última opción. Para cerrar, es importante que recapitulemos en algunos aspectos importantes que la regla de la oralidad del nuevo sistema procesal de familia debe tener como centro a la persona. Debe ser instrumental para aplicar el derecho de fondo. Debe estar contextualizada de acuerdo con las necesidades y características de la materia de familia y, por ende, dicha oralidad debe tener los principios rectores como su sustancia vital. Se trata de una oralidad donde se da una comunicación sencilla, una oralidad en la que se evita el lenguaje adversarial. Debe ser una oralidad asentada en la integridad, en la interdisciplinariedad y en la interinstitucionalidad. Debe ser una oralidad privada con concentración e inmediación. Debemos recordar que se plantea un criterio de 15 días para la suspensión y continuación de las audiencias. Debe ser una oralidad que se encuentre en equilibrio adecuado con la actividad procesal defectuosa de este sistema, en la que se contempla la nulidad como última y muy gravosa alternativa. Debemos entender que esta oralidad es importante para ponerle rostro a todos esos procesos, pero también debemos entender que esta oralidad es importante, como lo dije al inicio, para cumplir el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, porque hay una niña, un niño, un adolescente, una mujer, un hombre esperando por justicia. Y con este nuevo Código Procesal de Familia se va a lograr todo eso. Muchas gracias por escucharnos.